Y qué alegría poder saludarte. Bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo programa de Biblia Fácil. Estamos acompañando el ministerio de Jesús, descubriendo a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Rey, en este estudio sobre maravilloso Jesús. Y mientras más estudiamos acerca de quién es Él, mientras más lo conozcamos, obviamente que nuestro corazón va a quedar enternecido y vamos a permitir que su amor conquiste nuestra vida. Qué lindo es poder estudiar acerca de Jesús. Qué lindo es poder abrir la Biblia, dedicar este tiempo exclusivo para poder alimentar nuestro espíritu, para poder fortalecer nuestra esperanza, para permitir que Dios pueda llenar todos nuestros vacíos, que Dios pueda mostrarnos su plan, que Dios pueda encaminarnos en la vida. Así la vida tiene propósito y tiene sentido. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte, tú que estás allí del otro lado de esta pantalla. Y aunque hay kilómetros y kilómetros de distancia, y aunque hay fronteras que nos dividen, hay tiempo que nos separa, estamos juntos con un propósito digno, un propósito noble, de poder permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Y antes de poder introducir al tema de hoy quiero mostrarte una vez más este curso bíblico Jesús Restaurador de la Vida. A través de este curso bíblico tú vas a comprender mucho mejor aquello que Dios tiene en su palabra reservada para ti. Puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Nosotros ya hablamos en el programa anterior sobre el Sermón del Monte. Aquel sermón donde Jesús, reunido con mucha gente, comenzó a colocar principios extraordinarios. En primer lugar, principios sobre el carácter que deben tener aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Aquellos que son llamados. Y somos llamados todos. El problema es que no todos aceptan esa invitación. Pero ellos tienen que desarrollar un carácter, y un carácter semejante al de Jesús. Ya vimos también en el programa anterior la relación que Jesús tenía con la ley, al decir de que Él no vino para poder anular la ley y los profetas. Él vino para enseñarnos a cumplir, y la palabra cumplir no es finalizar. La palabra cumplir es ampliar, hacerla gloriosa. Y ya estudiamos que en lugar de anular su ley, Él comenzó a ampliar y darle un sentido espiritual. Además, también ya estudiamos sobre cuál debe ser la conducta de aquellos que son hijos de Dios. Cuál es su carácter, cuál es su conducta, cuál es su relación con la ley. Pero el Sermón del Monte no termina allí. Continúa. Y hoy vamos a ver el capítulo 6 y el capítulo 7. Y sabes que en estos dos capítulos vamos a encontrar más principios extraordinarios para nuestra vida. ¿Estás preparado? Muy bien. Entonces, con Biblia en mano, vamos a permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Y como siempre, antes de poder abrirla, vamos a abrir nuestro corazón a Dios en oración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta linda oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Y hoy estamos dispuestos para poder escuchar tu voz. Que tu palabra que hoy tenemos en nuestra mano puedas colocarla en nuestro corazón, que pueda iluminar los lugares más oscuros de nuestra vida, que nos pueda conducir para tu reino y que nos pueda hacer idóneos, hijos tuyos. Danos tu bendición. Abraza y bendice a aquellas personas que están del otro lado viendo este programa. Que tu Santo Espíritu los abrace, que hoy podamos sentir una vez más que tú puedes hablar a nuestro corazón de manera clara y directa. En el nombre de Jesús. Amén. Como nosotros ya dijimos, pues el Sermón del Monte habla acerca de el carácter que debe tener los hijos de Dios. Y bueno, ¿cómo debe ser nuestro carácter? Aquel carácter que nos lleva por un camino de felicidad, porque cada vez llegamos a ser más semejantes a Jesús. Solamente así podemos ser sal del mundo y luz del mundo, como Jesús mencionó. Jesús también explicó sobre la ley de Dios, que no puede ser anulada,
y dio un énfasis especial que iba más allá de las acciones, porque también incluía los pensamientos. Y la vida del cristiano es una vida de progresión constante. O sea, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Jesús. Y hoy hablaremos sobre las motivaciones en la vida de aquellos que son llamados para formar parte de su reino. Vamos a Mateo capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante vamos a ver qué cosa Jesús dice. Sabes que Jesús no podría olvidar las motivaciones. ¿Por qué? Porque la motivación es como la savia que alimenta el árbol. O sea, determina la calidad del árbol. Sabes que las buenas obras siempre parecen buenas y lo son. Por ejemplo, si alguien da ropa a un pobre, la motivación egoísta o altruista que tenga no modifica la ropa, no cambia el beneficio que recibe el pobre. Pero cuando la motivación es buena, la buena obra es mucho mejor. ¿Por qué? Porque modifica al que ejecuta y modifica la relación de esa persona con Dios. ¿Entiendes? Entonces, nosotros necesitamos ver no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Cuál es tu motivación? Y Jesús comienza hablando de la motivación por el cual realizamos cada acción, porque Él no solamente ve acciones, Él ve motivaciones. Entonces, el mundo ve tus obras, pero Dios ve tus obras y tu corazón, tu mente. Tú puedes estar lleno de buenas acciones, pero con motivaciones equivocadas. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para agradar a quién? ¿Lo haces para ser visto? ¿Lo haces para ser reconocido? ¿O porque realmente es una acción movida por la motivación correcta? Y Jesús va a hablarnos de manera clara. Y Él comienza hablando sobre las obras de caridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto delante de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Este texto realmente es fuerte, ¿verdad? Jesús dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar simplemente la atención. Porque si ustedes actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. ¿Por qué razón? Porque esto es hipocresía. La única recompensa que reciben es la alabanza o la simpatía de la gente que se entera. Pero eso es efímero. Tú sabes que no hay estabilidad en eso. Las reacciones de la gente cambian. Hoy te alaban y mañana la misma persona que te alaba te puede despreciar. Entonces Jesús dice, pues ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve qué? Resulta que las acciones que son solamente para ser visto por la gente son efímeras y además no tienen ninguna recompensa. Porque está reducida solamente a la esfera humana. Son humanistas y carecen de permanencia. Por eso dice, no acumules una satisfacción que dura poco. Ahora, el gozo de aquel que da y experimenta el momento de dar solamente para ser visto por la gente, mañana se convierte en frustración. Porque mañana la gente se olvida y él siempre va a querer hacer nuevas cosas para ser reconocido. Hasta el beneficiado se va a olvidar de todo lo que tú has hecho. Pero cuando tu acción es correcta y tu motivación también, porque tu motivación es atender a un necesitado y lo haces en secreto, con la motivación correcta, con asociación con Dios, Dios no se olvida, porque Dios es diferente a la gente, Él es estable. La satisfacción del bien perdura, porque tú no buscabas reconocimiento, tú buscabas solo ayudar. Entonces no hay frustración.
Hacer el bien se vuelve cada vez más atractivo porque genera el deseo de repetir la acción. Y la persona que lo ejecuta mejora su relación con Dios y también con su prójimo. ¿Entiendes cuán importante es la motivación? ¿Sabes que muchas personas hoy realizan acciones de bien solo para publicar en redes sociales, ganar admiración de todos sus seguidores? Y Dios no mira solamente la acción. Él ve también cuál es tu motivación. Entonces, nosotros vemos las acciones, pero Dios ve también motivaciones. Y Jesús continúa. ¿Cuál debe ser nuestra acción y motivación en relación al ayuno? Mira el versículo 5 al versículo 7. Y cuando tú ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman en pie orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ustedes oran, no hagan vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, pues ellos van a ser escuchados. Ustedes no hagan esas cosas como los otros hacen. Mira, la motivación hipócrita, incluso en la oración, es desagradable para Dios. Los fariseos tenían horarios fijos durante el día para orar. Entonces, cuando llegaba la hora, oraban en el lugar donde estuvieran. Ahora, esto es bueno, O sea, esto no es malo, porque Dios tampoco condena la oración en público, ¿correcto? Tú puedes orar en un culto, en cualquier lugar, tú puedes orar. Pero el problema de los fariseos era lo siguiente, era su motivación. Resulta que como a los fariseos les gustaba que la gente los viera orando para que pensaran de que ellos eran consagrados y piadosos, ellos se programaban para que a la hora de orar siempre los encuentre en la plaza o en la calle o en el mercado. Y hasta en las sinagogas oraban en forma llamativa, ostentosa, para que todos lo vieran. ¿Entiendes? Entonces, Jesús dice, cuando ellos oran o cuando ustedes oran, no sean como los hipócritas, porque solamente quieren llamar la atención. Oren en secreto. Su Padre que ve en secreto lo recompensará en público. ¿Y a qué recompensa se refiere? La respuesta que corresponde a la oración. Dios no responde la oración hipócrita. Dios responde la oración sincera. Y sabes que es en el silencio que nosotros podemos hablar con Dios. Y Él puede respondernos. Pero si lo hacemos solamente para ser vistos, es una ofensa para Dios. La verdadera oración es sin hipocresía. Es una conversación con Él. Por eso es que dice, tampoco repitan vanas cosas. Porque es una conversación libre. Orar es otra cosa. Orar tampoco es hablar por hablar. Algunos modifican sus palabras, multiplican sus palabras para dirigirse a Dios. No, habla con Dios como tu amigo. Los gentiles hacen eso, dice. Ellos imaginan que la efectividad de la oración está en su palabrería. Y no es así. Dios sabe todo lo que necesitas. Y no hace falta incluso estar informando cada detalle. Ahora, lo importante de la oración es la comunión que tienes con Dios. Es hacer de Dios tu amigo. Por eso cuando oren, Jesús enseñó y dice, digan ustedes así, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres mi Padre. Por eso es que lo que más deseo es santificar tu nombre, es hacer tu voluntad, es querer que tu reino venga. Y tengo mis necesidades, por favor atiéndalas. Por ejemplo, necesito alimento diario, necesito que perdones las deudas, así como yo perdono también a aquellos que me ofenden, quiero que me perdones también mis ofensas. Y también yo quiero que tú me ayudes a no caer en tentación y me libres del maligno. Si te das cuenta, la oración que Jesús enseña es simple. No significa que lo vas a repetir siempre, pero hay un modelo simple de palabras. Ahora sabes que perdonar a los otros es fundamental, porque Jesús dice, si ustedes no perdonan, Dios no puede perdonarlos. El perdón está vinculado con la reconciliación. Y es por eso que está allí relacionado con la justificación por la fe. Si ustedes no perdonan, pues no hay espíritu de reconciliación en ustedes, está diciendo Jesús. Es decir, tienen una mente enemiga para con Dios.
Y la mente enemiga que pide perdón a Dios sin perdonar a su prójimo, pues es un acto hipócrita. Entonces, la hipocresía en la oración es lo más absurdo que puede existir, porque la oración puede ser de tanta bendición, pero si lo haces con la motivación incorrecta, no sirve. Y Jesús dice, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar si Él sabe todo, si cuando alguien te pide perdón tú no perdonas? Entonces no es genuino. Y si no es genuino, pues lo que ustedes piden no están pidiendo de verdad, están mintiendo. Jesús dice, vivan la verdad, díganle la verdad a Dios. Si te cuesta perdonar, pide que te ayude. Si lo hacen así, si ustedes hacen una oración de todo corazón, es verdadera. Si ustedes buscan el perdón y también perdonan al prójimo, Dios les perdonará. Si te das cuenta, es interesante lo que Jesús enseña en cuanto a nuestras motivaciones. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en el perdón? Es que el perdón es la medicina para curar las heridas internas del alma. Tú sabes que perdonar no es hacer un favor al agresor. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Porque el rencor y el sentimiento de venganza es un veneno que te mata lentamente cada día. Y sabes que ahí Jesús no termina. Jesús continúa hablando de motivaciones. Ahora lo hace con el ayuno. Versículo 16 del versículo 18. Dice, cuando ustedes oran, por favor, no pongan caras tristes, diciendo estoy ayunando y estás así demacrado. No, los hipócritas, dice, son los que demudan su rostro para impresionar a la gente. Y sabes que esto es un engaño. Esto no es piedad, esto no es consagración, esto es falso. Y una moneda falsificada pues no tiene valor. Porque es ilegal, es ofensiva, es traicionera, merece el rechazo, es rechazada por todos. Además, dice que el ayuno no es para poner una cara triste, como para decir estoy ayunando y qué triste que estoy. No, porque mi relación con Dios tiene que ser alegre, feliz, tiene que haber un gozo espiritual, tiene que estar presente siempre en eso. Por eso dice, cuando ayunen, levanten la cabeza, lávense la cara, muestren alegría de su servicio a Dios, sin proclamar a todo el mundo, miren, estoy ayunando, yo soy mejor que ustedes. No. Y Dios así los va a honrar. ¿Y cómo? Les va a dar recompensa de gozo espiritual, pero un gozo permanente. ¿Comprendes? Ahora, es interesante que a partir del versículo 19 en adelante, Jesús no solamente habla de motivaciones, sino de actividades, de nuestras motivaciones en las actividades de la vida. ¿Cuántas cosas hay aquí para aprender? Y sabes, haciendo un breve resumen de lo que hablamos hasta aquí, Dios mira más allá de lo que la gente ve. La gente te puede admirar, te puede aplaudir, la gente puede decir qué buena persona que eres porque haces acciones buenas. Pero Dios mira cuál es tu motivación. Incluso las acciones buenas que son manchadas por el egoísmo o por falsas motivaciones pueden ofender, pueden herir a Dios. Entonces vamos a pedir a Dios que conoce nuestras motivaciones, que nos limpie. Que Dios que conoce nuestra vida, sin aquella falsa sonrisa, sin aquella falsa impresión, que Dios que conoce lo íntimo de nosotros puede iluminarnos con su palabra, que Dios pueda hacernos personas auténticas, que Dios pueda hacernos personas sinceras, que Dios pueda librarnos de la hipocresía y que nuestras acciones vayan acompañadas de las mejores motivaciones, guiadas por el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que Jesús dice. Motivaciones en cuanto a las actividades del día a día. Eso veremos a partir del versículo 19. Y continuamos aquí aprendiendo sobre el discurso de Jesús allá en el Sermón del Monte. A partir del versículo 19 hasta el versículo 34, habla sobre las motivaciones en las actividades de la vida. Sabes que las motivaciones mayores que la gente tiene en la vida tienen que ver con dos cosas: acumular riquezas y preocuparse demasiado. O sea, acumulación y angustia, acumulación y preocupación. Versículo 19 y versículo 20, Jesús dice así: no os hagáis tesoros aquí en la tierra donde se corrompen y el ladrón puede robar. En la tierra pues hay inflación, hay malos negocios, hay decisiones arbitrarias de los gobiernos,
hay manipulaciones internacionales de los valores, hay ladrones que pueden hacer desaparecer todo lo que has ganado en toda tu vida. Y ustedes finalmente se van a quedar sin nada, dice Jesús. En cambio, en el cielo, pues nada de eso ocurre. Entonces lo que depositen allí permanecerá para siempre. Pero tú puedes decir, entonces, ¿cómo yo hago ese depósito allí? ¿Es cheque, en metales preciosos, en acciones, en bonos? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pues bueno, no hay que complicarse tanto. Te voy a explicar qué significa eso. La inversión celestial se hace aquí en la tierra. O sea, en lo que realmente nos interesa y en lo que interesa a Dios. Y aquí Jesús dice, cuando a ustedes les interese lo que a Dios le interesa, entonces su tesoro también estará en el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, dice, allí está también vuestro corazón. Jesús dice, no se confundan allí pensando que, bueno, voy a hacer tesoros en el cielo, entonces voy a donar todo, voy a dar todo y no dejo nada para mí. No es eso. Ahora, para hacer tesoro en el cielo, no significa que tú tienes aquí que vivir siempre como pobre. No. O escondiendo el tesoro a la vista de los demás, diciendo mi tesoro está en el cielo, o vivir como si no tuvieras, o gastando todo simplemente para ayudar, o todo lo voy a dar a la iglesia. Si es tu disposición, está bien, pero así no se hace tesoros en el cielo. ¿Sabes qué? A Dios sí le interesa que ayudemos, le interesa que donemos, le interesa que podamos contribuir a la predicación del Evangelio, pero que nuestro interés esté en armonía con sus intereses. Porque Dios tampoco quiere ver a nadie sufrir por la escasez o la miseria. Quiere que todos tengan lo suficiente. Entonces, hacer tesoros en el cielo significa que mi inversión que estoy haciendo con los recursos que Dios me da está de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que el enemigo introdujo tanta miseria en el mundo que ahora es necesario actuar con mucha sabiduría. Para eso necesitamos pedir al Espíritu Santo, para poder saber atender aquello que es prioritario y urgente. Y necesitamos una visión clara de la vida, porque si estuviera nublada nuestra mente, pues andaríamos en tinieblas, y así no pretenderíamos servir a Dios y al mismo tiempo las riquezas. Y Jesús continúa diciendo, porque nadie puede servir pues a dos señores. Menospreciará a uno y amará a otro, querrá a uno y al otro lo despreciará. Sirvan a Dios y Él se encargará de orientarles todos los demás. Cuán importante es pedir a Dios sabiduría para administrar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra salud, todo. Versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, lo que comerán o que van a vestir, porque el Dios que alimenta a las aves, ese Dios les va a alimentar y ustedes valen mucho más que ellas. Dios viste a los lirios del campo con una magnificencia mayor que Salomón. Ustedes no necesitan estar preocupándose por todo. Dios ya conoce sus necesidades. Tú puedes planificar el futuro, eso es buena inversión, pero preocuparse por el futuro, ¿para qué? Lo que necesitas es fe. Por eso el versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. No significa que vas a quedar de brazos cruzados. Significa que vas a dar prioridad a Dios, porque el reino de Dios es el reino que Él vale. Y ahí debe estar nuestra motivación completa, no en cosas efímeras que se acaban, no en cosas que se van. Ahora fíjate, para que nosotros podamos tener calidad de vida, necesitamos primero enfatizar nuestra vida espiritual, porque luego podremos administrar correctamente la vida. Y Jesús repite, no se angustien por el mañana. Mañana traerá su propio afán. Hagan el bien cada día. Dependan siempre de Dios. Hagan correcto las cosas que tienen que hacer cada día. No sean descuidados. Todo saldrá bien. Pero no vivan afanados. No te preocupes, no te angusties. Vivimos en una generación tan angustiada, con temor al futuro y preocupación en el futuro. No te afanes es la palabra que repite más de una vez. No vivas preocupado. Vive para agradar a Dios y Él te ayudará en todo. Y allí Jesús se está aproximando ya casi al final de su discurso, pero todavía no entra en la conclusión, pero ya comienza a enfatizar algunas cosas que ya ha mencionado. Claro que no los dice igual, porque aquí da un giro al diamante para que brille desde otro ángulo. Pero Él vuelve a hablar acerca de las buenas relaciones con el prójimo, a partir del capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 6, nuevamente habla de la oración,
a partir del versículo 7 hasta el versículo 12, habla del camino que lleva a la vida eterna, la puerta estrecha y la puerta ancha. Habla de los buenos y malos frutos a partir del versículo 15 en adelante y habla de hacer la voluntad de Dios. Ahora, cada nueva frase de Jesús aumenta el deseo de la gente de poder comprender mucho más, porque sienten que Jesús está atendiendo cada necesidad espiritual que ellos tienen. Vamos, por ejemplo, a analizar aquella parte de el buen relacionamiento, una vez más, versículo 1 hasta el versículo 6. Allí Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La relación criticona entre fariseos y escribas era un hábito, era su modo de vida. Protegían su estilo de vida, condenando a los que no les siguieran. Vivían una vida de autoprotección espiritual. Era muy tensa, insegura, rígida, triste. ¿Y sabes qué lo peor? Pues es que imitaban a sus maestros, tratando a todos los demás de modo parecido. Ahora, es extraño, pero el ser humano a menudo lo hace. Y siempre está encontrando el mal o su propio mal en la otra persona para condenarlo. Y Jesús dice, así como ustedes condenan a los demás, así también ustedes serán condenados. Así también ustedes serán medidos con la misma medida con que miden a los otros. Presta atención. Extremada falta de sabiduría es actuar así, establecer una medida rígida de acuerdo a mis propias acciones, compararme con otros, menospreciar a otros. Y lo peor es que ellos actuaban con hipocresía, porque Jesús dice, ustedes están condenando la paja en el ojo ajeno cuando no ven la viga en su propio ojo. Lo que Jesús está diciendo es, el juicio pertenece a Dios, no a nosotros, porque es Dios quien juzgará a todas las personas basándose en la suma total de sus actos, no solamente en un acto, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Y Dios no nos ha colocado como jueces para poder vivir juzgando a los demás. El problema es que nosotros juzgamos una acción aislada, como si fuera eso la suma total de todas las acciones que una persona vivió. Nosotros no entendemos el trasfondo, no entendemos las heridas, no entendemos el por qué hizo eso. Solo Dios entiende. Por eso es que juzgamos mal. Y peor juzgamos si es que esa persona no nos agrada. Pero si nos agrada, no importa lo malo que haga, nuestros juicios son para defender. Así somos los seres humanos injustos. Cuando condenamos a alguien por injusticia, ¿sabes qué cosa queremos decir? Yo soy justo. Y al decir que tal persona es, por ejemplo, ese es un antipático. ¿Qué cosa estoy diciendo? Es que yo soy simpático. ¿Te das cuenta qué peligroso es juzgar? Qué peligroso. Por otro lado, Jesús dice, no den lo sagrado a los perros. Dice en el versículo 6, no vaya a ocurrir que ellos se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Y Jesús continúa diciendo, tampoco den la perla para los cerdos, porque ellos solamente saben pisotearlas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? O sea, sean sabios en sus relaciones con los demás. Cada uno debe recibir la confianza que merece. No confíen en aquellos que pueden destruirlos, sean prudentes. Tampoco no confíen en aquellos que no saben respetar la confianza. ¿Correcto? Sé prudente. Tú tienes que ver por dónde irte. Tú puedes llevarte bien con todos, pero tú puedes seleccionar la gente con quien tú puedes estar frecuentemente. Y hay gente que ya no tiene deseo alguno de cambiar y está siempre en pecado y no quiere salir de su esclavitud y se aferran a él con todas las fuerzas de su voluntad. Y obviamente se convierten en agentes del enemigo. Y al ser agentes del enemigo, pues son enemigos de Dios. Pero ustedes no pueden ser enemigos de ellos, dice Jesús. Pero hay otros que consideran el evangelio solo como un campo de conflicto. Solamente están allí para crear conflictos. Y Jesús dice, pues, no se dejen estorbar por ellos. No pierdan la fe por causa de sus argumentos de críticos o irónicos. Sigan viviendo el evangelio. Sigan predicando el evangelio. Sigan respetando lo sagrado. Sigan valorando las perlas para poder enriquecer con ellas a aquellos que están dispuestos a creer. No importa que estos sean pecadores como María Magdalena o como Saulo de Tarso.
porque ellos pueden convertirse y convertidos, ellos pueden entrar también en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué cosa impresionante!, ¿verdad? Y a partir de allí Jesús va a hablar acerca de la oración persistente. A partir del versículo 7 en adelante dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Eso hace aquel que tiene confianza completa en Dios. Aquel que pide, recibe. Aquel que busca, halla. Que el que llama, se le abre. Y no hay condiciones para ello. Son aquellas personas que buscan en Dios sublimes cosas. Quieren perfeccionar su carácter para ser más semejantes a Cristo. Pidan, dice Jesús. Desean que Cristo, si ustedes desean que Cristo los limpie, pidan. Si ustedes se sienten en un estado de impotencia, que no pueden vencer un pecado, pidan. Busquen con insistencia, no desistan. La bendición de Dios es para todos aquellos que le buscan. ¿Sabes qué cuán importante es poder comprender esto? Porque yo conozco muchas personas que ante un pedido desisten y piensan que Dios no los escucha. Ahora, aquí la Biblia dice: pidan lo que ustedes quieran. Entonces hay personas que pueden decir: pues bueno, ahora voy a pedir a Dios un carro, voy a pedir una casa, porque me ha dicho pide lo que quiero. Resulta lo siguiente, que mientras más estás en comunión con Dios, tus pedidos cambian, porque tu visión cambia de la vida. Antes estabas enfocado solo en lo material, pero en la medida que te relacionas con Dios, tus motivaciones cambian, tus acciones cambian, pero también cambian tus pedidos. ¿Entiendes? Tus pedidos se vuelven más espirituales. Tus pedidos se basan en ser más semejante a Cristo, en pedir bendiciones para dar. Tus pedidos se basan en lo más noble de la vida. Ya no son motivos o pedidos egoístas. Si te das cuenta, solo nos acercamos a Dios como si Él fuese solo un bombero cuando estamos en llamas para que Él nos salve. Nos acercamos a Dios como si fuese un cajero automático. Solo cuando me falta plata voy allí para que me dé. A veces nos buscamos a Dios solamente como un médico. Solo cuando estoy enfermo le busco. Y nuestros pedidos se vuelven, o nuestra oración se vuelve una lista de pedidos. Y pido, y pido, y pido, y pido. Mis pedidos van a cambiar en la medida que me relaciono con Cristo. Si te das cuenta, aquí Jesús hace énfasis a dos cosas importantes. En primer lugar, no vivas afanado, como ya vimos un poco antes. No te afanes. ¿Tú sabes qué cosa es preocuparse? Pre es antes. Ocuparse es ocupar tiempo que debemos estar agradeciendo a Dios, sonriendo. Estar ocupados antes de tiempo. ¿Y ocupados en qué? En aquello que nos llega. Es interesante que yo leí allí un texto que me impresionó mucho. Tú sabes que de 10 preocupaciones que tienes en la mente, 8 no se van a cumplir. Solamente hay 2 que merecen tu atención. O sea, hay 10 cosas en nuestra cabeza que están dando vuelta que ni siquiera vale la pena. No va a llegar. Pero nuestra mente está allí, preocupándose, ocupándose antes de tiempo en lugar de buscar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:6, agradezcan a Dios por todo. Y no estén allí preocupados por nada. Cambien sus preocupaciones por oraciones. Eso es lo que Dios está pidiendo de todos nosotros. Cambia el foco de tu vida. No estés afanado. No estés allí preocupado. Recuerda que hay un Dios que tiene el control de todo. Mira las aves del cielo. Ellos no siembran, ellos no cosechan, pero de los alimentos ustedes valen más que ellos. Cada vez que tú escuches allí a una ave cantar, es un mensaje que te está diciendo, no vivas afanado, yo tengo un Padre y tú también lo tienes. Busca primero el reino de Dios. Y fíjate lo que sucede, mira la relación. Aquel que busca primero a Dios, en el capítulo 7 comienza diciendo, es aquel que tiene una visión diferente de la vida, pero también de los demás. ¿Por qué de los demás? Es que no anda juzgando a todo el mundo. Es que no anda criticando a todo el mundo. No anda buscando fallas. ¿Ya te diste cuenta que hay personas que todo está perfecto, pero buscan siempre lo imperfecto? Todo está bien, pero se enfocan ¿dónde? En aquello que ocurrió mal. Y a veces nos convertimos en jueces de los demás. ¿Y sabes qué cosa es preocupante? Que a veces las personas que critican más a otros por sus acciones es porque no toleran ver sus propios defectos en las otras personas. Por ejemplo,
Aquella persona que siempre está criticando a alguien y diciendo, ese es un mentiroso, ese es un corrupto, ese es un adúltero. Probablemente él tenga esos pecados, pero de manera escondida. Y él quiere transferir sus acciones a la otra persona. Y vive siempre condenando, siempre buscando fallas. Mira tus propias fallas. Jesús dice, aquel que mira la paja que está en su ojo, o aquel que mira la viga que está en su ojo, no tiene tiempo para mirar la paja que está en el ojo ajeno. Mira la viga que tú tienes dentro de ti. Ahora, todos somos imperfectos y si hay alguien que corregir hay que hacerlo con amor, como vamos a estudiar de aquí a poco en otra lección, cómo poder tratar el pecado, el pecador. Entonces tenemos que hacer las cosas correctas. Dios no te ha colocado como juez. No, deja el juicio a Dios. Tú empieza a mirar tu vida, comienza a preocuparte por ti. Y eso no es egoísmo, eso significa que mientras más veas tu condición, más compasión vas a tener de los demás. Y en lugar de condenarlos, vas a ayudarlos, vas a guiarlos, vas a orar por ellos. No los vas a condenar, porque recuerda lo que Jesús dice, con la vara que mides serás medido. Y luego Jesús dice, ahí recién Jesús dice, pues ahora pidan lo que quieran, porque el que pide, recibe, el que busca, halla. Claro, es que aquel que busca primero el reino de Dios tiene una visión diferente de la vida, tiene una visión diferente de las personas y obviamente tiene una visión diferente de sus pedidos a Dios. Por eso me encanta que el texto cuando dice, pues busquen o pidan y se les dará. El que pide, recibe, el que busca, halla y el que llama, se le abre. Si vosotros siendo malos estáis acostumbrados a dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará siempre las cosas que querráis. Y allí Jesús dice, haced con los hombres así también como quiere que ellos les traten a ti. La regla de oro, ¿verdad? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también con ellos. Qué interesante. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Trata. ¿Quieres ser abrazado? Abraza. ¿Quieres recibir sonrisas? Sonríe. A veces siempre queremos recibir y nunca dar. Ese egoísmo destruye nuestra vida. Consejos tan prácticos y lindos que encontramos en el Sermón del Monte. Y aquí Jesús va a llevarnos a otro asunto que tiene que ver con la importancia de nuestra espiritualidad y de nuestra entrega a Dios. Y aquí viene algo fuerte, cuando dice, por sus frutos los conoceréis para poder diferenciar del buen cristiano, del falso, del buen profeta, del falso profeta, y luego para decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ustedes quieren que los hombres hagan con vosotros? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, el mejor interés de ustedes no debe estar en lo que reciben, dice Jesús. Debe estar en lo que dan. Y ustedes no deben ser el centro de todo lo que hacen. El centro tiene que estar en lo que dan a su prójimo, en cómo tratan a su prójimo. Sean corteses con ellos. Y con esa cortesía de semblante alegre, de espíritu amable, de corazón puro, de actitud tierna, de acciones amables, de palabras suaves y espontáneas y llenas de dulzura, así van a reflejar el carácter de Cristo. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces. La gente se puede olvidar muchas cosas, pero nunca cómo tú los hiciste sentir. Ahora Jesús dice, si quieres compartir el Evangelio, pues muestra la gracia de Cristo en tu vida. Comparte el amor de Dios, que tu vida sea un mensaje constante. Comparte las bendiciones espirituales en la medida que Dios te otorgó. Comparte también los bienes materiales que Dios te ha confiado para que hagan obras de misericordia, pero con buenas motivaciones. O sea, sean como Cristo. Trata a los demás como Cristo te trata y como tú quieres ser tratado. Y luego Jesús nos desafía a tomar siempre la decisión correcta en cuanto a salvación. Versículo 13 y versículo 4 dice, delante de ustedes está la destrucción y la vida. Está el reino de los cielos y el reino de este mundo. Y ahí comienza diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, es tan fácil que muchos entran.
Y yo les recomiendo, dice Jesús, que ustedes no entren por eso. Al contrario, ustedes busquen la puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué pocos? Porque muchos prefieren obviamente vivir el momento, ¿verdad? No hacen ningún esfuerzo para poder buscar algo mejor en la vida. Y claro, el camino al reino de los cielos es difícil, porque excluye todo nuestro egoísmo. Nos obliga a andar a los pocos confiando en Dios. Y ser parte de la mayoría a veces es una atracción. Vivir con la minoría es una sensación de poca importancia, hasta de fracaso. Pero quiero que sepas, dice Jesús, que el amor de la mayoría es un engaño. Y el precio que se paga finalmente es la destrucción. Por eso es mucho mejor entrar por la puerta estrecha. ¿Y quiénes entran por la puerta estrecha? Los que creen, los que tienen fe, los que confían en Dios, porque ellos son los que encuentran el camino para el reino de los cielos. El versículo 15 continúa Jesús diciendo: guardaos de los falsos profetas, porque hay un grave problema con ellos, porque pretenden ser una cosa que no son. Interesante lo que Jesús dice. Y esto no solamente ocurre también con los falsos profetas, sino con los falsos cristianos. Y aquí es terrible la simulación, el disfraz, la hipocresía, las máscaras. Pero existe una prueba infalible, dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol pues da buen fruto. Y si un maestro ahí viene a producir discordia, desconfianza, odio, acusación, contienda, y aún así pretende enseñar el evangelio, pues la verdad no está ahí. ¿Por qué? Porque son los frutos aquello que muestra un verdadero maestro, un verdadero profeta. Aquí profetizar también es predicar. Entonces no sigan a personas así, porque finalmente el versículo 19 dice que su destino es el fuego de aquellos que no dan buenos frutos. Y allí Jesús concluye sus enseñanzas, y antes de ir al llamado, o sea, la invitación final, versículo 21 hasta el versículo 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una declaración realmente tremenda, porque la relación con Dios no es cuestión de palabras, es una acción de fe. Y los que entran en el reino de los cielos son los que tienen una fe que hace la voluntad de Dios, a tal punto que obedecen a Dios por amor. De nada vale simplemente profesar: soy cristiano, soy un discípulo de Cristo. Y claro que hay que profesarlo, pero el discípulo es aquel que cree y obedece. ¿Cómo puedes decir soy cristiano pero desprecias la ley de Dios? ¿Cómo puedes decir yo sigo a Cristo pero desprecias las cosas que Él hizo? Entonces, ¿no se gana el reino de los cielos con obediencia? Claro que no, porque el reino de los cielos es un regalo de Dios y viene por la gracia de Dios. Pero con la desobediencia sí se puede perder, eso dice el texto. Y aunque los desobedientes incluso hayan profetizado, hayan echado fuera demonios, hayan hecho milagros, Jesús no abrirá la puerta, porque dice: aun cuando me digan en tu nombre hicimos todo esto, yo les diré: apartaos, nunca os conocí. No todo milagro viene de Dios. No todo aquel que en nombre de Dios hace cosas quiere decir que Dios está con él. Y después de decir todo esto, Jesús concluye. Por ese versículo 24 dice: por tanto. Y ahí Jesús comienza a dividir a su auditorio en dos grupos: prudentes e insensatos. Es interesante. El prudente es una persona especial, no porque edifica, sino que el insensato también edifica. Ambos están iguales, en la misma posición, o sea, en la acción son parecidas. También son semejantes en las dificultades, porque tanto el prudente como el insensato va a enfrentar dificultades. Ahora, ¿las dos personas sufren por las dificultades? Sí, pero el prudente es una persona especial en cuanto al modo de edificar. ¿Por qué? Él edifica sobre un fundamento. A él le preocupa el fundamento, y él edifica sobre la roca. Y la roca era un símbolo de Dios, de Cristo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 y 4 dice: anunciaré el nombre del Señor porque Él es la roca. ¿Y por qué la roca? Porque sus obras son perfectas, porque permanece, porque sus caminos son justos. O sea,
aquellos principios son de permanencia, de seguridad. Cristo es la roca. Él es justo y Él nos justifica. Él es perfecto y nos perfecciona. Él es fiel y nos hace fieles. Él es recto y nos hace personas rectas. Eso es edificar sobre la roca. Fundados en la roca viva, es que nosotros nos tornamos también piedras vivas para Él. La roca es Cristo. La roca también es su palabra. Por eso tu fe no tiene que estar en un líder, en una iglesia, en la palabra de Dios, en Cristo y en su palabra. La religión de Cristo no es letra muerta, es vida. Consiste en practicar cada palabra suya, cada mandato. Es una relación viva con Él. Es una relación de fe. Y la acción de fe, pues se traduce en obras de justicia bajo la conducción del Espíritu Santo. La religión de Cristo es una relación viva con Él. Es obediencia a Él y es el buen trato a los demás. Porque recuerda que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, Jesús dice, los prudentes o sabios son aquellos que escuchan y practican, o sea, aceptan la autoridad de Cristo. Ellos no están argumentando ni dudan. Para ellos, Cristo tenía y tiene la autoridad en todo. En cambio, el insensato escucha la palabra, pero no la practica. O sea, es tan cercano y al mismo tiempo tan distante. Es cercano para oír, ¿correcto? Porque la palabra de Jesús llega de manera nítida, así como llega para el prudente. A Él llega de manera plena, así como llega para el prudente, pero solo lo escucha y no practica. Y es ahí donde se distancia de Jesús. Entonces Él no se compromete, no se entrega. Por eso es que la Biblia lo llama de necio. Sabe, pero no hace. Porque coloca su esperanza en sí mismo. Coloca su fundamento ¿sobre qué? Sobre la arena, sobre lo que dice la gente, sobre lo que dice un líder, sobre lo que dice un pastor, sobre lo que dice una iglesia. Ahora la pregunta es, ¿aquello que dice el pastor y aquello que dice la iglesia está fundamentada en la roca? Porque si Cristo no es tu fundamento, si las cosas que haces no tienen un fundamento en la palabra de Dios, va a caer. No resiste las tormentas de la vida. Y finalmente tú vas a ser perjudicado, porque tú vas a ser destrozado finalmente. Ahora fíjate, Jesús en la parte final de su sermón, allí conocido como el Sermón del Monte, habla de dos cosas esenciales que tienen una relación